Bárbaro. Sí. Buenísimo. Bueno, la idea era hablar un poco sobre síncope, un tema, por lo menos para mí, muy interesante y sobre todo muy desafiante, pero el enfoque que le quería dar, más allá del tratamiento de los diagnósticos diferenciales son pocos, los tratamientos son muy específicos de acuerdo al diagnóstico. Yo me quiero abocar más que nada al diagnóstico y a la estratificación del riesgo, que creo que es lo más importante dentro de lo que es el síncope. Un segundito que voy a sacar esto. Me está tapando. Ahí está. Para hablar de síncope, primero hay que hablar de pérdida transitoria de la conciencia, como para poder tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. La pérdida transitoria de la conciencia al interrogatorio es la principal herramienta que tenemos como para determinar, ¿no es cierto? Se divide en traumática y no traumática. Obviamente no vamos a hablar de la traumática, y siendo específicamente a la no traumática, los diagnósticos diferenciales del síncope son pérdida de conocimiento no sincopal, y cuando no hay pérdida transitoria de la conciencia, sino que es una pérdida de la conciencia, paciente que llega que estuvo desmayado media hora, no es una pérdida transitoria de la conciencia claramente. Siempre se habla de una duración corta, de segundos a minutos. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, tiene que ver con todo lo que sea neurológico, como pueden ser crisis epilépticas, tónicas, tonicoclónicas o atónicas, el pseudosíncope o síncope psicógeno, que es la crisis de conversión, y después las causas raras, como pueden ser el AIT de la arteria vertebrovascular, hemorragias subaracnoideas. Bueno, son diferentes las causas que no son síncopes como diagnóstico diferencial. La realidad es que son realmente raras, estas causas, que las últimas que le nombré, muy pero muy raras, un porcentaje despreciable dentro de lo que es el diagnóstico de síncope, el diagnóstico diferencial, y lo que es específicamente epilepsia o ataques epilépticos, tiene otras características clínicas que generalmente nos permiten hacer una diferencia en el diagnóstico. Más allá de eso, después les voy a comentar algún caso, y a veces se mezclan los diagnósticos, a veces se confunden los diagnósticos, y sobre todo de la epilepsia. Específicamente, a la hora de evaluar el síncope, lo más importante es la historia clínica, la anamnesis es fundamental, el examen físico y un electrocardiograma, eventualmente un laboratorio. Pero con las primeras tres cosas llegamos al diagnóstico en el 70% de los casos. Y sobre todo esto es importante, una guardia de emergencias donde llega este paciente, o eventualmente al consultorio cuando nos cuenta la historia de síncope. Hoy por hoy la definición de síncope tiene dentro de la definición la fisiopatología. Es la pérdida transitoria de la conciencia debido a una hipoperfusión cerebral cortical difusa caracterizada por un inicio rápido, corta duración y recuperación espontánea y completa sin secuela neurológica. Esa es la definición de síncope. Hoy por hoy, hablar de síncope nos acota las potenciales causas del diagnóstico. Entonces, nos separa, la misma definición está separando de las causas de pérdida transitoria de la conciencia no sincopal, por la fisiopatología. Este cuadro está muy bueno porque nos muestra los diagnósticos, diferentes diagnósticos de las causas del síncope, y la fisiopatología. Fíjense que está dividida al medio. Todas estas causas serían a raíz de bajo gasto cardíaco, y estas causas serían a nivel de una resistencia periférica baja. Todo esto es lo que lleva a una hipoperfusión cerebral difusa cortical. Fíjense que la causa más frecuente del síncope es el síncope reflejo, en el 65% de los casos. La hipotensión ortostática, que se da en el 10% de los casos, y el síncope cardíaco, que es justamente a la hora de definir lo que yo les decía recién. Lo más importante en esto es estratificar el riesgo del síncope. Acá es donde apuntamos a descartar o confirmar este 15%. Es acá donde el paciente tiene riesgo de vida. La hipotensión ortostática, voy a hablar brevemente, pero generalmente es la menos frecuente de las causas. Generalmente
puede haber una disfunción autonómica, ya sea primaria, con enfermedades neurológicas como el Parkinson, por ejemplo, disfunción autonómica secundaria, como puede ser la diabetes, que se estuvo hablando recién, la disfunción autonómica inducida por fármacos, y esta es la principal causa de hipotensión ortostática, anomalías o alteraciones en el retorno venoso, esto se puede dar por depresión de volumen, acumulación venosa, sobre todo se observa este tipo de síncope tiene ciertas situaciones. Uno lo tiene que pensar en el postprandial, en el paciente que, por ejemplo, depresión de volumen y a su vez anomalía en el retorno venoso, tenemos en un paciente que corrió una maratón, perdió líquido, hay una mala distribución del líquido con mayor líquido a nivel de los miembros inferiores, todo eso lleva a que haya una depresión de volumen y se pueda producir la hipotensión ortostática. Hablando un poco de lo que es el síncope reflejo, ahora vamos a dividirlo un poquito, que es una entidad que reúne un grupo muy heterogéneo en condiciones en las cuales los reflejos cardiovasculares, que habitualmente son útiles en el control de la circulación, sufren una respuesta inapropiada. Y generalmente hay ciertos gatillos, como pueden ser gatillos emocionales, un miedo, alguien que se corta, que ve sangre, gatillos que tengan que ver con situacionales, por ejemplo, accesos de tos, síncopes miccionales. Hay otros cuadros que tienen que ver con alteraciones o hipersensibilidad refleja, por ejemplo, en la hipersensibilidad del seno carotidio, pacientes que sincopan al afeitarse. Es bastante frecuente de ver que estos pacientes, generalmente la compresión del seno carotidio tiene una respuesta exagerada y esa es la causa del síncope. Pero básicamente el síncope se divide en tres. Cardioinhibitorio, cuando es predominante la baja frecuencia cardíaca, ya sea por bloqueo o pausa sinusal. El síncope vasodepresor, que tiene que ver en relación directa con una disminución de la resistencia vascular periférica, o sea, baja la presión, no así la frecuencia cardíaca, y el mixto, que es el más común, que baja las dos cosas, tanto la frecuencia como la tensión arterial. Hay diferentes mecanismos del síncope neuromediado, como puede ser reflejos cardíacos, los vasoreceptores, como pueden ser a nivel del seno carotidio, los quimioreceptores, con respuestas a ciertas maniobras como el Valsalva, por ejemplo, en el síncope miccional, en los accesos de tos. Todos estos hacen que siempre haya, o casi siempre, hay un gatillo, hay una situación, hay un paciente que está generalmente condicionado por una situación, un gatillo, como le decía, y aparte, generalmente tiene pródromos. El paciente siente, ve venir el síncope, tiene algún pródromo, puede ser desde náuseas, mareos, visión borrosa, calor. Todo esto nos tiene que hacer pensar en un síncope vasovagal, que es el más frecuente, pero no descarta, toda esta información no descarta que el síncope pueda tener otro origen. Pero con esta información en la anamnesis tenemos un montón como para pensarlo. Les voy a presentar un caso clínico, saliéndome un poquito de cómo venía hablándoles de hipotensión ortostática, síncope vasovagal, y quería parar en un caso clínico que es un caso nuestro de una paciente que consulta en el Hospital Privado del Sur, paciente puérpera de 33 años, hacía 2 semanas había tenido a su chico, ingresa por guardia, episodio febril y síncope. Hasta ahí todos pensaríamos que una chica joven que viene con un cuadro sincopal en contexto de fiebre. Se interpreta como una endometritis, se le indica antibiótico y permanece en observación. En las siguientes 24 horas tiene 3 episodios de síncope con convulsiones y se interpreta con convulsiones febriles y se indica fenitoína. Ahí la paciente pasa a terapia intensiva. Hasta ahí no la conocíamos nosotros a la paciente, pero cuando se le interroga, que esto en ese momento quizás se pasó por alto, tenía al menos 12 episodios de síncope y convulsiones en años previos y un hermano con muerte súbita a los 14 años. Y estos dos datos son dos datos que son muy importantes a la hora de
tomar conclusiones, sobre todo el segundo dato. Esta paciente, obviamente, nos puso a pensar a todos, los puso a pensar porque todavía no había llegado a nosotros. Se le realizan estudios complementarios, una tomografía, laboratorio, la tomografía de encéfalo normal, laboratorio totalmente normal, un ecocardiograma, sin cardiopatía estructural, se le hace un electro y se le pide un Holter. Nosotros somos los encargados de leer los Holter, de ponerlos y leer los Holter de los pacientes que están internados en el hospital, y nos encontramos con esto en el Holter. Fíjense cómo va prolongando el intervalo QT hasta que hace esto, esta taquicardia ventricular no sostenida. Fíjense cómo sigue esto. Nuevamente hay alternancias de la onda T. Esto también es premonitorio de una FB. Y fíjense acá, con un QT de 530, hace una torsión de punta. Esto de acá arriba, fíjense lo que dura. Tengan en cuenta que esto dura más de un minuto. Hace la torsión de punta, la fibrilación ventricular, corta espontáneamente acá, hace toda esta historia y empieza sinusal nuevamente, primero bradicárdica y después va acelerando. Esto es lo que hacía la paciente, lo que hacía en forma repetitiva. Cuando nosotros leemos el Holter, subimos corriendo y ahí conocemos a la paciente, miramos los electrocardiogramas en forma retrospectiva y se hace el diagnóstico de síndrome QT prolongado. Se cita a la familia tenía otro hermano, también QT prolongado, y asumimos que el hermano de 14 años que falleció tenía esto mismo. Esa paciente se le colocó un cardiodefibrilador, se le dio beta bloqueantes, nunca más tuvo arritmia, y la verdad que anda muy bien. Entonces, a la hora de evaluar un síncope, nos podemos encontrar con el gatito, que es un síncope vasovagal, totalmente benigno. Si bien altera la calidad de vida de los pacientes, sobre todo cuando es frecuente, no tiene riesgo de vida en términos generales. Bueno, podemos encontrar con el tigre, que es este tipo de paciente de 33 años, joven, aparentemente sana, que realmente tuvo muerte súbita abortada. Lo que proponen las guías actualmente es generar una unidad de síncope. La unidad de síncope puede armarse en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad coronaria, inclusive en un shock room, inclusive en una guardia de emergencia, y eso va a depender de lo que uno disponga en el hospital donde está. En nuestro hospital, por ejemplo, no tenemos una unidad de síncope per se. Sí tenemos cierto protocolo donde hay un médico de guardia, en guardia externa, que hace la primera evaluación. Eventualmente, si requiere evaluación de parte del cardiólogo de guardia, se lo considera, se lo llama, y eventualmente, si necesitan de nosotros, nos llamarán a nosotros como una tercera instancia de evaluación del paciente. Hay que tener en cuenta que el 18% de las consultas anuales en Argentina son síncope. Así de frecuente es el síncope como motivo de consulta. Y lo más importante, vuelvo a repetir esto, es ver dónde tenemos parado el paciente como para darle el alta o internarlo. Entonces, cuando uno crea una unidad de síncope o un protocolo de síncope, tiene que tener en cuenta ciertos aspectos que tienen que ver con la gente, con el recurso humano, tiene que tener en cuenta también los materiales y la tecnología con la que cada hospital va a contar, y en base a eso tener un protocolo armado, en base, como veníamos hablando recién, como ustedes contaban, no es igual para todos, tanto en la capacidad de personal, de tener la gente necesaria en número y en capacitación, lo mismo con la tecnología necesaria y disponible. Los objetivos: el correcto diagnóstico, reducir el número de internaciones y la utilización correcta de los recursos, que a esto es lo que apuntaba, y sobre todo identificar a aquellos pacientes que tienen un alto riesgo. ¿Cuáles son los estratificadores de riesgo? A lo largo de estos años se han propuesto muchísimos scores de riesgo que se han utilizado, y lo que se ha visto, y hoy por hoy las guías dicen no sirven. Todos los estratificadores de riesgo tienen demasiados falsos positivos y falsos negativos. No podemos llevarnos un falso negativo en una persona joven, tampoco podemos
agotar recursos en falsos positivos. Entonces lo que proponen es justamente tener en cuenta ciertas características del síncope que se pueden sacar fácilmente con estas tres herramientas en primera instancia: anamnesis, historia clínica y electrocardiograma, y eventualmente laboratorio, y eventualmente, de acuerdo a lo que encontremos con esas primeras herramientas, ir a una segunda instancia de estudios, que también son estudios que podemos hacer casi en todos lados. Quizás no es tan accesible en tiempo, pero en la mayoría de los hospitales grandes se puede hacer una ecografía cardíaca o eventualmente dejar al paciente unas horas de monitoreo. Ya si uno tiene un paciente que tiene características de riesgo y uno no cuenta con esos recursos, tendría que evaluar la posibilidad de una derivación a un centro que cuente con estas cosas. La idea, como siempre, es tratar de encontrar que nuestro paciente no esté acá antes de darle el alta. Si no está acá, es un paciente que probablemente se pueda ir de alta el mismo día. ¿Y por qué lo importante es que no sea cardiogénico la causa del síncope? Porque fíjense la diferencia en la sobrevida de los pacientes que no tienen síncope. La diferencia con respecto a los pacientes que tienen síncope vasovagal, casi no hay diferencia. La diferencia acá es no significativa, pero fíjense la diferencia que hay entre los pacientes que tienen o síncope vagal o que no tienen síncope con respecto a aquellos pacientes que tuvieron un síncope de origen cardiogénico. Estos pacientes se mueren, y ahí es donde tenemos que tratar de enfocar que no tengamos ese paciente. ¿Cuáles son las causas de origen cardiogénico? Ya sea taquicardia o bradicardia, donde un paciente puede tener una cardiopatía estructural, una cardiopatía eléctrica, me faltó acá, o una enfermedad pulmonar como causa del síncope cardiogénico. Algunas de las cosas que nos hacen pensar en que el síncope puede ser de origen cardíaco es que el síncope sea relacionado con arritmia en electrocardiograma, por ejemplo, en paciente que tenga una frecuencia sinusal menor a 40 latidos por minuto, o que tenga pausas mayores a 3 segundos, cuando tengan bloqueo de segundo o tercer grado, cuando tengan bloqueo alternante de rama, cuando hay taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular rápida. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si bien la taquicardia supraventricular está considerada entre las taquicardias benignas, o sea, no mata en primera instancia, salvo casos anecdóticos que hay en la bibliografía, en el 20% de los casos puede producir síncope. Entonces, dependiendo de dónde nos agarra, no es lo mismo el síncope vasovagal. Es extremadamente raro y es muy poco probable que haya un síncope vasovagal manejando, conduciendo un automóvil, por una cuestión de posición, por una cuestión de tensión muscular. Pero sin embargo tengo muchísimos pacientes, en este momento tengo por lo menos 4 o 5 a la cabeza, pacientes que tenían taquicardia paroxística supraventricular y chocaron. Tuvieron un síncope y destrozaron auto, uno volcó un camión. Estos pacientes se le hicieron ablación de la arritmia, se hizo el tratamiento curativo de la arritmia y nunca más volvieron a tener síncope. Hay que tenerlo en cuenta que una taquicardia supraventricular puede dar síncope. Entonces, dentro del interrogatorio, si tuvo palpitaciones que precedieron al síncope, es uno de los datos a tener en cuenta en la estratificación. Cuando tenemos episodios de TB polimorfa no sostenida, cuando tenemos esto, dijimos un electrocardiograma y el intervalo QT a veces pasa desapercibido. El intervalo QT largo o corto, menor a 340 milisegundos, son dos de las cardiopatías llamadas canalopatías o cardiopatías eléctricas con mayor mortalidad. Otra de las situaciones a tener en cuenta es si el paciente tiene un marcapasos o un desfibrilador que esté mal funcionando, puede ser la causa de origen cardíaco del síncope.